Hola, gracias por estar con nosotros en la serie de pláticas de Nueva Vida con el doctor Rav Lightman. Hola, Nitza. Hoy vamos a hablar con el doctor Lightman acerca de un tema especial que nosotros vemos que existe en diferentes lugares, especialmente en el judaísmo, y es el número 10. Y hay muchas interpretaciones acerca de este número, de qué significa la decena, por qué precisamente una decena y cómo eso nos puede llevar a una nueva vida. Nitza, comenzamos. Nitza. Sí, nosotros tratamos de entender el método de corrección. Y en los programas explicó que los cabalistas han estudiado en decenas. Entonces hoy queremos ampliar este tema de cuáles son estos 10 fragmentos. ¿Qué significa esta estructura de la decena? Esto existe en diferentes lugares. Y hay también en la Torá de los 10 mandamientos, habla de los 10 sefirot. Y sabemos que para poder rezar en el judaísmo se necesita un minyan, 10 personas, 10 hombres. Y hasta hoy en día nosotros también hablamos de un sistema decimal para poder contar. Entonces, siempre el tema de la decena es muy importante. ¿Cuál es entonces el motivo? ¿Cuál es la razón que haya una división en decenas? ¿Cuál es lo especial de una decena? Porque la existencia está dividida en decenas y la existencia viene de la fuerza superior, la fuerza o de la luz superior que construyó, creó el deseo y desarrolla este deseo que sea de acuerdo a él, equivalente a él, y lo hace en 10 pasos, que son las 10 phinot de luz directa. Y cuando este deseo se desarrolla a través de la luz, de los diferentes niveles de la luz, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar a esta decena, este deseo puede entonces responder ya o reaccionar ante esta luz directa. Y cosas que parecen contrarias, llegar a una equivalencia. Cuando logramos entender cuál es la naturaleza de la luz del Creador y así decidir qué hacer, cómo investigar, cómo determinar cuáles son las acciones correctas para poder correctamente reaccionar, responder, hasta llegar a un estado de perfección, un estado completo, un deseo que fue creado a través por el Creador para poder llegar a Él y poder ser equivalentes a Él, y en el cual no queremos ser el que recibe, sino estar en equivalencia de forma con Él, con la misma naturaleza de Él. Es decir, estar en una situación por encima de su propia naturaleza individual. Y para poder dilucidar estos aspectos, primero tiene que haber un desarrollo en 10 pasos hasta la luz de forma paulatina. Y es cuando se crea ese deseo de cero, de la nada, que es la raíz, el cero. Y cuando el deseo llega a un nivel de la decena, quiere ser como el Creador, como la luz, recibir de la luz y otorgar después de recibir, y que ese otorgamiento sea de acuerdo a la misma forma del Creador, es decir, recibir con el deseo de otorgar. Entonces resulta que de esta decena, de este grado de desarrollo para llegar al Creador, es el de 10 sefirot de luz directa. Entonces, después esto se convierte en 10 sefirot de or retornante.
Y entonces estas 10 sefirot de luz directa se revisten de estos 10 sefirot de luz retornante y así llega a la totalidad. En otras palabras, es otorgamiento y amor. Entonces, el número 10 no se establece de la nada, de forma casual, de alguna idea que ocurre de repente, sino que hay una razón, que son el cambio de una condición inversa a la del Creador hasta convertirse a seres equivalentes a Él, desde el inicio de la creación hasta el final de la creación. Y son desarrollo de 10 niveles. 10 niveles de luz directa y 10 niveles de luz retornante. Nitza, yo quiero saber si entendí correctamente. De hecho, lo que nosotros hablamos es que la realidad, la naturaleza está desarrollado, dividido en 10 niveles, toda la naturaleza. Y la naturaleza, de hecho, creó este deseo en el hombre y el deseo en el hombre también está dividido en 10 niveles. Se desarrolla de forma gradual en 10 partes. Es decir, existe la naturaleza en 10 partes y también el deseo que se desarrolla en el ser humano en 10 niveles. Si entendí bien, empieza de 0, 1, 2, 3, 4, sucesivamente hasta 10. No entiendo qué significa cada paso, pero lo que entiendo es que cada deseo de nosotros pasó en un nivel, diferentes niveles, de forma paulatina. Entonces, parece que el hombre llega a un nivel determinado de desarrollo cuando quiere sentir o empieza a captar todo lo que hay en la naturaleza, a percibirlo, y es cuando quiere ser como el Creador. Y así parece quiere actuar ante la naturaleza de cierta forma. Y ahí ya no entendí más. Pero vamos a tratar de entender este primer paso, esta primera etapa. Rav, nosotros, yo diría que poco a poco vamos a entender estos conceptos porque va a tomar mucho tiempo captar todo. Yo no creo que ni siquiera en 10 sesiones o plática vamos a poder entender todo esto. Y hay muchos detalles que comprender. Pensé que ustedes querían comprender cuáles son los principios del trabajo en la decena. Y a través de ella nosotros vamos a poder alcanzar el mundo superior. Nitza, sí, eso también es muy interesante para nosotros, pero aparte de estos principios queremos entender por qué 10, dice Oren también. Oren, lo que explicó hasta ahora quiero saber si entendimos. Queremos entender qué significa este número 10. Lo que dijo hasta ahora habla de diferentes estructuras y que hay un contraste entre ellos, una interacción entre lo que es el deseo y lo que es el deseo que el Creador ha creado en nosotros y cómo esto funciona. Este proceso actúa en dos formas, en dos fuerzas. Oren, ¿en cuáles fuerzas, Rav? Primero, el deseo de otorgar, que es el deseo original del Creador, y el deseo de recibir, que es el del creado. Estas dos fuerzas, estos dos deseos o fuerzas actúan en la existencia. Es lo único que hay. Oren, ¿cuándo pasa este proceso? Rav, no hay cuándo, no hay tiempo. Lo siento, ustedes quieren hablar de la sabiduría de la Kabbalah de forma que, de otra forma, no de una forma terrenal, lo podemos captar. Oren, no hay cuándo entonces, sino que, Rav, digamos, antes de que se crearon los creados. Oren, antes de la creación entonces, Rav, sí, antes de la creación. Oren, entonces hay dos fuerzas, hay dos deseos. ¿Puede explicar? Rav, antes de la creación existía una fuerza de otorgamiento. Oren, ¿qué significa fuerza de otorgamiento? Rav, la fuerza de otorgamiento es el Creador y se le llama Creador porque dentro de su deseo de otorgar y de amar, de dar, crea de la nada
de la nada, de cero. Nosotros no hablamos del grado antes de ello porque no tiene que ver con esto. Estamos refiriéndonos a que esa fuerza de otorgamiento, de dación, que se le llama la fuerza superior, crea el deseo de recibir. Y este deseo de recibir se va desarrollando. Ahora, esas son las dos cosas que creo. Primero, la fuerza inicial, que es la fuerza de otorgamiento del Creador, y en su deseo de dar, crea también el deseo de recibir. Rav, sí. Ahora, en unas cuantas palabras, ¿qué es el deseo de recibir? Rav, uno quiere dar y el otro quiere recibir. Ahora, esas son las dos fuerzas que existen antes de la creación. ¿O cómo? ¿O perdí algo acá? Rav, de eso empieza la creación. Ahora, del deseo de dar y el deseo de recibir. Usted dijo una frase que quisiera que explicara, que hay un contraste entre ambas fuerzas y así vamos desarrollándonos hasta el siguiente paso. Entonces, ¿puede explicar un poco más sobre esto? Aquí entiendo dos, entonces. Ahora, lo que quiero entender de estos dos que entendí que son la decena. Rav, no tiene que ver con esta ecuación. Estos dos siguen siendo dos fuerzas. Estamos hablando aquí acerca de la relación, de la interacción que hay entre ambos hasta llegar al número 10. Oren, es una relación, entonces hay un sistema de relaciones que de ahí llega a la decena. Rav, sí. Oren, ¿por qué una decena? Rav, porque la fuerza que se llama deseo de recibir se desarrolla de la fuerza de otorgamiento, y este desarrollo, esa evolución es paulatina a través de todo tipo de formas hasta llegar a una forma final que es la decena. Oren, ¿la decena es la forma final? Rav, sí. Oren, este desarrollo paulatino del deseo de recibir que nos lleva a la situación o al estado de que, ¿cómo le llama ese estado? Rav, es el desarrollo final, a ese estado. Oren, ¿es entonces la decena es la forma final? Rav, sí. Oren, ¿cuál es este objeto? ¿Qué forma es lo que me queda de esto? Rav, es el deseo de recibir, que quiere recibir para sí mismo, no porque fue creado así, sino por sí mismo es un deseo de recibir y tiene satisfacción de eso, de la fuerza superior, la fuerza de otorgamiento que lo creó y lo desarrolló y lo llevó a ese punto de decena de desarrollo y donde recibe y tiene satisfacción. Oren, ¿qué hay más allá de esto? Rav, después de esto es el paso B, que es de este deseo que fue creado en el nivel de la decena y interactúa con lo que actuó sobre él, que es la fuerza superior que lo llenó, que lo desarrolló. Entonces hay aquí ya una respuesta. Esta respuesta llega dentro de este deseo de recibir en el estado, en el nivel de la decena, y es una respuesta donde hay tzimtzum, hay una restricción, donde no quiere recibir más, porque siente esta acción de la fuerza superior, de esta fuerza de otorgamiento, y deja de recibir, siente otro aspecto especial y en el cual siente que se desconecta de la fuerza de otorgamiento y así está todavía más en contraste con él, porque cuando recibía la luz y sentía satisfacción, por lo menos lo que hacía es que complacía el deseo de la fuerza superior, pero ahora que ya no quiere recibir, porque siente vergüenza, siente distancia de la fuerza superior y así no está satisfecho de forma egoísta, incluso mayor. Y por eso decide que
Y la acción correcta puede ser únicamente si él complace y llena el deseo de la fuerza superior y hace una acción como la de la fuerza superior, que es otorgar, recibir con el deseo de otorgar. Eso entonces, a través de realizar la restricción, decide a partir de ese momento va a recibir únicamente en la medida en que va a poder otorgar al dueño de casa. El dueño de casa únicamente quiere otorgar, pero yo quiero que esa recepción esté condicionada en la intención, en que este deseo esté dirigido a otorgar al Creador, a ser como Él. Y así entonces voy a estar dispuesto a actuar. La acción de recibir en diferentes porciones pequeñas de la fuerza superior y sentir satisfacción de esto. Y de esta satisfacción dirijo de regreso al otorgante, como lo que pasa con el huésped y el invitado, el huésped y el otorgante. Es en esa misma interacción. Cuando yo recibo de la fuerza superior esa luz, yo estoy cumpliendo lo que el otorgante quiere. Oren, ¿cuál es entonces la interacción? ¿Hay también 10 pasos para que esto ocurra? No, esto es más complejo todavía. Aquí podemos decir que es un proceso que incluye subida, ascensos, descensos y acciones de los fragmentos que están divididos, el ego, la inclinación al mal, el deseo de recibir, aunque está el otorgante queriendo dar al Creador, de quien recibimos este placer, cómo yo voy a actuar con él. Es un proceso muy complejo que es indispensable para poder llevar al creado a un nivel de decena, de desarrollo de la decena, a un estado completo. Ahora, ¿cómo se puede definir este estado completo? Rav, es cuando recibe toda la luz superior que el Creador quiere que él reciba, pero lo hace con el propósito de otorgar, recibir para otorgar. Ahora, ¿cómo esto tiene que ver con nosotros, con nuestra vida? Rav, nosotros existimos dentro de este sistema y debemos entender este sistema e implementarlo. Ahora, ¿dónde nosotros existimos en este sistema? Nosotros somos el deseo de recibir, de dar. ¿De qué? ¿Qué somos? Rav, nosotros en este sistema somos el deseo de recibir, que por ahora existe en un estado que tiene que definir qué es, cómo existe con respecto al Creador y qué tiene que hacer. Y dentro de esto llegamos a actuar, a realizar esas acciones. Hay quienes comenzaron este proceso hace mucho tiempo y hay quienes que todavía no han comenzado, pero poco a poco la humanidad, al final de cuentas, es este mismo deseo de recibir que fue creado, tiene que llegar a una acción de otorgar, con el fin de otorgar, hasta que todos lleguemos a esa acción de otorgar a la fuerza superior. Oren, ¿por qué el número 10 es algo que simboliza algo completo? Es porque nosotros, los creados, tenemos que responder al desarrollo de 10 pasos que vienen de la fuerza, de la luz superior hacia nosotros. Oren, ¿puede repetir? Rav,
porque el desarrollo y la relación del deseo de recibir, o el deseo, mejor dicho, el deseo de otorgar del creador al creado, así se puede revelar la relación de Él hacia nosotros. Nosotros la vamos a descubrir y así nosotros creamos esta relación hacia Él también en 10 pasos. En Nitza dice que esto pasa hoy en día, no es algo de lo que hablamos en la Torah, en un libro. Esto pasa en nuestra vida. ¿Cómo esto se representan estos 10 pasos en que nos desarrollamos? Depende de quiénes somos nosotros. Hay personas que existen en un nivel simplemente de animal, digamos, a nivel terrenal, que lo único que les interesa es cómo encontrar satisfacción, cómo vivir bien únicamente. Y este es el tercer nivel. El nivel que hay en el ser humano, que únicamente se preocupa por existir. Nitza, en este estado, entonces, la persona pasa por cierto proceso, pero no está consciente. Hay una falta de comprensión de qué es lo que pasa, por qué lo pasa, todo ese tipo de preguntas que todavía no se han despertado. Digamos, ¿están todavía en un nivel animal? Sí, sí, ¿cómo es lo que pasa con los animales? ¿En qué somos diferentes a los animales? Nosotros aprovechamos la naturaleza y tratamos siempre de aprovechar al prójimo también, solo para satisfacción propia. Nitza, entonces, ¿esta persona todavía no pasa estos 10 pasos? No, está todavía en una etapa de preparación para esa evolución. Todavía tiene que entender que toda su vida está llena de sufrimientos porque está en contra del proceso que tiene que pasar. Solo pasa pensando en sí mismo de cómo sentir placer y tiene que entender que tiene que haber un otorgamiento a los demás y así otorgar al Creador. Oren. Hasta aquí hablamos de las 10 sefirot y yo lo que entiendo que tiene que ver con la base de la creación, que es un proceso de desarrollo, porque en la Kabbalah se habla de 10 sefirot. Las 10 sefirot son 10 deseos que se encuentran en relación mutua y cada deseo desarrolla una acción específica dentro de su propia naturaleza y de su carácter. Es un papel de otorgar a los demás y entre ellos, entre estos deseos, hay una relación especial que se le llama decena o 10 sefirot. Y entonces, entre estas 10 sefirot, comienza a interactuar un deseo común que se le llama vasija o kli para la revelación del Creador en él. Y este deseo común determina el desarrollo. Ahora, Sefirá, ¿qué es? Sefirá es de Safir, que el deseo de recibir y convertirlo en otorgante a través de las correcciones para que esta recepción sea equivalente al otorgante, al otorgamiento, que sea como otorgamiento, y entonces se ilumina como la luz, es decir, se convierte en la fuente de satisfacción para él y para el Creador. Ahora, entonces eso se convierte en el deseo de otorgar. Rab, sí, pero no por sí mismo, sino que es cuando hay una acción de la luz hacia él. Y cuando pasa esta luz a los demás y al Creador, entonces se puede decir que se ilumina. Ahora, ¿por qué no hay una sefira nada más sino 10? Porque nosotros tenemos que activar este deseo
egoísta y cambiarlo al deseo de otorgar. Y por eso necesitamos un apoyo mutuo que se puede hacer únicamente a través de la conexión entre todos, como las 10 sefirot de luz directa. Nosotros vamos a ser equivalentes a este sistema de 10 sefirot de luz retornante, es decir, recibirlas y estar inmersos en ellos para llegar a una adhesión con el Creador. Quizá de una forma más fácil, no entender cuando habla de 10 sefirot de luz directa y 10 sefirot de luz retornante. Lo que sí entendí es esta relación mutua que hay, y digamos que pasa también con 10 personas. Sí. Si hay una estructura de decena, de 10 sefirot o de 10 personas, sí, es una vasija. Dijo antes, es un deseo común de revelar al Creador. Tiene que ser 10, sí. Yo solo no puedo hacer nada, nunca. Únicamente cuando hay una decena, sí. Nos queda nada más medio minuto. Hay un grupo de 10 personas que empiezan a trabajar de acuerdo a este método, sí. Cuando hay 10 sefirot o 10 personas, ¿qué sienten? Sienten la fuerza superior que les llena, porque al realizar acciones entre ellos de otorgamiento, así como lo hace la luz superior hacia ellos, a través de este otorgamiento mutuo que se desarrolla entre sí, surge esta fuerza superior, la fuerza de otorgamiento entre todos los amigos hacia el Creador. Entonces el Creador se revela en ellos, que es la fuerza superior hacia ellos, y porque entonces van a estar equivalentes a Él. Y eso es como ocurre la equivalencia de forma con Él. Cuando dice Zafir, es algo que se ilumina en ellos. Rab, es el Creador que se ilumina y se revela en ellos de forma ordenada. A eso se le llama la luz superior, la luz que aviva o ilumina. Es la Shejinah, la santidad, y es el lugar a donde se reviste el Creador, se revela. Vamos a regresar a la pregunta inicial. ¿Por qué 10? Porque la fuerza superior, la fuerza de otorgamiento, en contraste con el deseo de recibir, ocurre en 10 pasos. En este nivel de la decena es cuando realmente se revela ese deseo de querer la luz de otorgamiento, y llega este deseo de la luz, de sí mismo y de la luz. Muchas gracias, Nita. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Vamos a aprender a vivir bien. Regresen.